El profeta Jonás. Para muchas personas, el nombre de Jonás está relacionado solo con la ballena, en la que el profeta pasó 3 días dentro de su vientre. Con ello reducimos por completo el mensaje de esta obrita, ejemplo maestro del arte narrativo y lleno de contenido teológico del Antiguo Testamento. El relato de Jonás es rico en juegos escénicos y salidas exóticas. El nombre mismo de Jonás significa en hebreo paloma, que entre otras cosas era el animal consagrado a la diosa Istar, cuyo santuario mayor estaba precisamente ubicado en Nínive, la capital de Asiria, hacia donde Dios envía al profeta. El signo cuneiforme con el que se designa esta ciudad es curiosamente una casa y un pez. Muchos términos marineros utilizados en el libro parecen derivar de la lengua fenicia, dado que Israel no tenía ni grandes tradiciones náuticas a causa de su litoral más bien uniforme. La nave de Tarsis en que se embarca Jonás para huir del mandato del Señor, como relata el capítulo 1, versículo 3, es el equivalente de nuestros transatlánticos y recuerda la flota de Salomón. Pero evoca también la ciudad fenicia de Tarsis, que algunos identifican con Gibraltar y otros con Nora Pula junto a Cagliari. El pez monstruoso, incluso en la literatura bíblica, es símbolo de hostilidad y se transforma con el correr del tiempo en la figura del Leviatán, la serpiente marina, símbolo del caos y de la nada, como relata el libro de Job. En tanto que los 3 días en el lenguaje bíblico son indicio de un acontecimiento decisivo. Este pez, famoso gracias a ser la señal de Jonás en la frase que Jesús refiere en el Evangelio de Mateo y de Lucas, fue interpretado por la comunidad cristiana como representación del sepulcro del que resucita el Señor. En el mismo capítulo 2 de Jonás se cita un salmo de súplica que describe al profeta en el vientre del pez, como si estuviera en el Sheol, la morada de los muertos. El símbolo alcanzó así inmensa popularidad en la iconografía cristiana, incluso porque en griego la palabra pez, ictus, era el acróstico de la frase Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. El libro de Jonás es uno de los más estudiados y comentados, pero aún no se ha llegado a una interpretación en la que estén de acuerdo todos los autores. Unos, cada vez menos, consideran el relato como una historia, otros como alegoría, otros, de forma más convincente, piensan que se trate de una parábola o midrash, es decir, una excelente narración con fines didácticos. Entre la serie de libros proféticos, escritos normalmente en verso, encontramos este genial narrador que, salvo el vocabulario algo tardío, maneja la prosa como cualquiera de los mejores clásicos hebreos. Sin embargo, la ciencia no ha dejado de descubrir una serie de hechos sorprendentes, algunos de fácil explicación, otros aún discutidos. Entre estos problemas se encuentran, por una parte, los aparentes tropiezos de la narración, las diversas maneras de nombrar a Dios como Yahvé o Elohim, el salmo rezado por Jonás en el vientre del pez que refiere el capítulo 2, o la relación entre los capítulos 1 y 2 y 3 y 4, que muestran la división de la obra en 2 partes. Problemas, sin embargo, que dejamos a la reflexión de los expertos. El libro de Jonás aparece en el canon hebreo antes del libro de Abdías y el de Miqueas. Esto significa que los judíos lo consideraron un profeta del siglo VIII a.C., probablemente el mismo del que habla el 2 libro de Reyes en el capítulo 14, y que es imposible identificar al protagonista del libro con el Jonás ben Amittai,
contemporáneo de Jeroboam II. Por otra parte, la dependencia literaria con respecto a Joel y a Jeremías impulsa a situar esta obra durante el período posexílico. Una datación más exacta resulta difícil, de tal manera que algunos autores la fechan en el siglo V, considerando la obra como una reacción contra el nacionalismo exagerado de Esdras y Nehemías. Otros autores la sitúan más tarde, aduciendo que los elementos folclóricos usados por el autor serían mejor conocidos después de la campaña de Alejandro Magno, antes que de ella, es decir, a finales del siglo IV. En cualquier caso, la redacción del libro de Jonás tuvo lugar antes del año 200 a.C., ya que por entonces formaba parte de los 12 profetas menores. Pero, ¿cuál es el mensaje de Jonás? Los primeros capítulos de Amós, los escritos de Joel, Abdías, Nahum y Habacuc nos ponen en contacto con una serie de amenazas contra países extranjeros. Entre tantas profecías contra naciones determinadas o contra las naciones en general, encontramos a Jonás, que trae un mensaje de misericordia para el pueblo de Nínive. En la elección de esta ciudad está la clave para comprender el mensaje del libro. Nínive, capital del imperio asirio a partir de Sennacherib, había quedado en la conciencia de Israel como símbolo del imperialismo, de la más cruel agresividad contra el pueblo de Dios, como refieren Isaías, Sofonías y Nahum. No representaba al mundo pagano en cuanto tal, sino a los opresores de todos los tiempos. A ellos debe dirigirse Jonás para exhortarlos a la conversión, y a ellos les concede Dios su perdón abundante. Creemos que esta es la perspectiva válida para comprender la obra, y no tanto contemplar el universalismo religioso o la conciencia misionera o la apertura hacia los gentiles. En el relato de Jonás, el pez es como el mar, símbolo del reino de la muerte. Vida y muerte se enfrentan entonces en un duelo decisivo. Al fiel se lo disputan en cierta forma estas dos fuerzas. La liberación, precisamente por ser victoria sobre el pez muerte, sobre las aguas destrucción, es celebrada como una verdadera resurrección. Pero el tema fundamental que el relato quiere ilustrar es otro. En efecto, se encamina a celebrar la misericordia universal de Dios, que quiere la conversión de todos los hombres, hasta del enemigo tradicional de Israel, el opresor por excelencia, la nación pagana e idólatra, Asiria, encarnada en su capital, Nínive. Más aún, ya en la apertura del relato, mientras de una forma irónica y paradójica, Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente, los marineros paganos temieron y cada cual gritaba a su Dios. Y una vez comprendida la causa de la tempestad, temieron mucho al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Así, cuando los ninivitas escucharon la llamada de Jonás a la conversión, al momento se pusieron a ayunar. La iniciativa partirá de la base, como nos dice el capítulo 3. Se extenderá al soberano, y de una forma antropomórfica también el reino animal reconoce su propia culpa y, de una forma curiosa, viste ceniza y sayal. Pero el profeta, en su mentalidad racista e integrista del posexilio, no quiere captar el bien que hay en los ateos y paganos y en quienes son diferentes. Entonces llega la lección que el Señor le brinda. Este es el punto culminante, narrativo y temático del libro, en el capítulo 4. Jonás sintió un disgusto enorme. Irritado, rezó al Señor en estos términos: «Ah, Señor, ya me lo decía yo cuando estaba en mi tierra. Por algo me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso,
que te arrepientes de las amenazas. Como vemos, el mensaje de este libro es mucho más duro y difícil de aceptar. Dios ama también a los opresores. Hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos, como reconoce el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo. Quizá la actitud de Jesús con Zaqueo, recaudador de impuestos, prototipo del opresor en tiempos del Nuevo Testamento, sea la mejor manera de comprender el mensaje de la obra de Jonás. El relato de Lucas nos habla de un acercamiento voluntario, no reticente como el de Jonás. Jesús se acerca al explotador, que provoca su conversión y su salvación. El interés de Jesús por buscar y salvar lo que estaba perdido refleja el mismo deseo divino de que Nínive, la gran capital, se convierta. En esta perspectiva de opresión e injusticia se comprende perfectamente la reacción de los ninivitas al mensaje de Jonás. El autor no dice que se conviertan al Dios verdadero, no cambian de religión, simplemente se convierten de su mala vida y de sus acciones violentas. Aparece en esta frase la palabra Hamas, que sintetiza en los textos proféticos las injusticias sociales más diversas. Y esta forma de conducta es la que debe desaparecer con la conversión y el perdón. En el mensaje del libro hay dos aspectos. Por un lado, los opresores deben convertirse. Por el otro, Israel ha de aceptar a que Dios los perdone abundantemente. Lo primero es obvio. Lo segundo resulta inaudito y escandaloso. Por eso el autor ha cargado la mano en el segundo tema. Jonás representa al pueblo oprimido que sufrió la explotación, la persecución y el destierro por parte de los opresores. Un pueblo que se ha ido habituando a fomentar el odio, a esperar a que Dios intervenga de forma terrible contra sus enemigos y haga venganza por sus propias manos. Pero el autor dice que esto no sucederá. Es lo más duro que podía decir, y no nos extraña que Jonás prefiera la muerte antes que aceptarlo. Nínive puede ser símbolo de opresión y explotación, pero quienes la habitan, que son más de 120,000 hombres que no distinguen la derecha de la izquierda, son dignos de misericordia por parte de Dios. No sería justo que Dios los aniquilara, ni a ellos ni a los animales. Por eso dice el profeta. El Señor le replicó: Tú te apiadas de un ricino que no te ha costado cultivar, que una noche brota y otra desaparece. Y yo no voy a apiadarme de Nínive, la gran metrópoli, en la que hay más de 120,000 hombres que no distinguen la derecha de la izquierda y muchísimo ganado. Bastan estas líneas para comprender la actualidad del libro, porque Nínive no ha desaparecido de la historia. Hoy podríamos llamarla Moscú, o Pekín, o Washington. Y la actitud de Jonás, sentado a la sombra esperando el destino de la ciudad, recuerda la de tantos contemporáneos nuestros que esperan y anhelan la destrucción de las potencias opresoras y la venganza de Dios. Este libro revela que su postura es injusta, porque no hace justicia al amor de Dios manifestado hacia sus criaturas. Olvidan a Dios, que es el ser dueño de todos y que perdona a todos, como dice el libro de la sabiduría. Y les indica también que su análisis de la realidad es poco objetivo, englobando de forma arbitraria a justos e injustos, bajo el denominador común de potencias imperialistas. Jonás había lanzado a pesar suyo la palabra de penitencia sobre los ninivitas. Ahora, irritado, asiste al éxito feliz de su predicación. Es el sentido del versículo 2, cargado de ironía. Jonás soñaba en su corazón con el fracaso de su misión a fin de dejar espacio
a la cólera de Dios, quien por el contrario ha cambiado aquellos corazones pecadores y se han convertido. En la misión de los profetas, a propósito de Jonás, escribe Adrián von Speyer: su negativa aleja a Jonás, pero lo hace estrellar contra la inquebrantable voluntad de Dios. Su sí no corresponde a los planes que él mismo se ha hecho. Todo yace en Dios, no en el hombre. Todo yace en el que envía, no en el enviado. En el ejemplo de Jonás, el enviado debe aprender que el hombre obediente, no menos que el rebelde, es siempre superado por Dios. Que nosotros podemos quizás intentar hacer la voluntad del Padre, pero esta es tan poderosa que no solo incorpora nuestra voluntad, sino que no le permite hacer planes propios y exigir a Dios garantías y concesiones. El razonamiento y escepticismo del profeta son de corte farisaico. Dios debería ser menos paciente, más implacable y menos humano. Este Dios demasiado padre, como el protagonista de la parábola de Lucas 15, ofrece a los intolerantes y a los fanáticos de todos los tiempos su enseñanza a través de una fábula en acción, representada en 3 actos: el ricino, el gusano y el viento. El significado se halla en la interrogación final, a la que todos quedamos invitados a responder, también nosotros los cristianos, a través del sí del amor. A este respecto, escribe von Speyer: y si Dios finalmente se dirige a la ciudad, lleva a cabo en ella sus intenciones de misericordia. Deja a Jonás en una situación casi ridícula y luego se va. En esta misericordiosa compasión divina queda para el profeta precisamente el signo que Dios quería darle: que Él es más grande que cualquier misión y su voluntad es más grande que cualquier consentimiento humano, y que no se trata de las palabras de los hombres, sino de los hechos de Dios omnipotente. A la luz de Cristo, podemos encontrar una riqueza enorme en este libro de Jonás, que no es citado mucho en el Nuevo Testamento, pero en las pocas ocasiones en que esto ocurre, tiene un gran valor. Jesús pone de relieve la conversión de los ninivitas, modelo y reproche para Israel, en el capítulo 11 de Lucas y en Mateo 12. Y Jonás, en el vientre del pez, queda como símbolo de la muerte y resurrección de Jesús. A ello alude expresamente el capítulo 12 de Mateo. Como alusión de tipo literario, encontramos en Mateo 26:38 y Marcos 14:34 ese morirse de tristeza, formulado con palabras semejantes a las de Jonás. Como afirma Lucas 11, podríamos considerar el enfrentamiento de Jonás a los ninivitas como signo del enfrentamiento de Jesús a sus contemporáneos. Pero el paralelismo no llega más allá, porque Jesús nunca huye de Dios ni de su palabra, no opone resistencia a su voluntad, no baja al seno de la tierra por sus pecados, sino por los nuestros, no se molesta con Dios, sino que ama hacer siempre su voluntad. Jesús es todo lo contrario a Jonás. Podríamos decir que es el anti-Jonás, puesto que no solo es el portador de una buena noticia, que Dios es misericordioso y que está dispuesto a perdonar siempre, sino que es Jesús quien realiza esa misericordia con sus propias palabras y gestos, con su cercanía y su predilección por los pequeños y pecadores, pero principalmente con su muerte vicaria en la cruz. Él entra en el reino de la muerte para vencer nuestro pecado y otorgarnos el perdón definitivo que sobrepasa toda esperanza. Pues Dios tanto ha amado al mundo pecador, que le ha entregado a su Hijo único. Que la lectura orante del libro de Jonás nos ayude a creer en la bondad de Dios y agradecer el don infinito de su misericordia.